Ok. Ya, vamos a ver. Ya. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, magíster. magíster, se logra apreciar. ¿Se ve? Parece. Ya. Ok. Bueno, hoy día vamos a la unidad 2. Eh, Vamos a hablar un poco de lo que es la identidad del docente. No va a ser tan largo porque creo que hay cosas que creo que uno las infiere, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer esta, digamos, un poco interactiva porque me interesa saber esta parte de ustedes, ¿no? Entonces, como les digo, no creo que sea tan largo, pero sí interactiva, a ver si podemos manejarnos así. Eh, ya. Entonces, esta unidad se llama formación del docente y este tema que es respecto a la identidad del docente. Entonces, un poco va a ser un preámbulo. La idea es em, ver cuál es un poco cuál es la motivación, cuál es la sensación que uno tiene, ¿ah? Y cuáles serían eh, cuáles serían el formato, el perfil también de un docente. Y para eso voy a mencionar, digamos, una parte que me parece interesante y está respecto a lo siguiente, que nosotros consideramos, o muchos educadores consideran, que la acción educativa no puede evaluarse solo en términos de la eficacia, del tiempo y esfuerzo en los logros previstos o lo que uno tiene como parte académica, ¿no? Curricular. No solamente, eso es importante. De partida uno lo menciona porque la verdad que es importante, pero en esta parte, digamos, complementaria, existe mucho de lo que es el valor humano, ético, en donde se, se presenta esta interacción estudiante-profesor. Entonces, eh, eso hace un complemento importante para el estudiante, ¿ya? Y lo que va a llevar a un proceso de enseñanza y aprendizaje interesante, donde eh, se van a ver, se van a ver logros importantes. Entonces, yo partiría haciéndole una pregunta que no sé si se la habrán hecho, pero independiente de que conteste, ¿ah? O sea, mm, quiero saber la sensación o qué es lo que piensan respecto a lo siguiente. Eh, Primero que nada, preguntarle por qué le interesa estudiar educación básica. Parto con eso, parto preguntándole a ustedes. Quien quiera contestar estaría súper bien, porque una pregunta
como les menciono, que va a reflejar un poco lo que siente, ¿no? Entonces, partiría con eso. ¿Qué me responde? ¿Por qué, digamos, decidieron estudiar educación básica? Buenas noches, magíster. Buenas noches. Ya. Bueno, yo podría decir que me inscribí primero por mi bebé, por mi hijo, ¿Ya? ¿Ya? porque yo sí creo firmemente en el poder, pues, de transformar la educación, el, tra- el, el poder que es la educación para transformar los primeros años de vida entre los niños, que es una etapa fundamental en el desarrollo académico. Como mi hijo es pequeño, yo pienso que es fundamental que yo también le pueda asesorar a mi hijo, por eso. ¿Ya? Ya. Ya. Ok. Ok. Ya. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra posición de por qué eligieron? Y lo pregunto sin ánimo de, digamos, de hacer un juicio, no. Solamente quiero ir empapándome de la parte más sensible, ¿no? ¿Cuál es la idea de estudiar esta carrera por lo que involucra, ¿no? Hay bastante responsabilidad, así como la compañera dice y yo encuentro razón, esa parte, los primeros años son importantísimos, son bastante relevantes. Entonces, quisiera escuchar más opiniones. ¿Qué me pueden decir sobre este tema? ¿Cuál fue la motivación? Buenas noches, Magister. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, Bueno, bien. de mi caso es igual. Yo tengo un caso similar con la compañera Frela. Igual lo que a mí Sí. me ha impulsado es mi hijo él le detectaron déficit de atención. Entonces, eso me ha impulsado a que enfocarme en esa parte para cuando yo sea ya docente, dicte clases, o sea, tratarles diferente a los niños que tienen esa condición, porque muchas veces son tachados que son Mm, niños malcriados, son niños ujú, maleducados, que no prestan ujú. atención, que no quieren hacer los deberes, pero no se trata de que no quieran, o sea, ellos, es su lucha interna en su cabecita por tratar de concentrarse en algo y no poder, entonces buscar la Claro. manera y no separarles del grupo, porque muchas veces les separan del grupo, ya le tachan de una cosa, Ajá, el niño ya va marcado desde pequeñito ajá. para toda su vida, entonces eso yo sí quiero poner un granito de arena para hacer la diferencia. Ok, bien. Otra, digamos, sensación o opinión de eso, de lo que les pregunté. Magister, buenas noches. Buenas noches. Bueno, de mi parte, lo que me eligió pausa para seguir esta carrera es ver el reflejo de mis maestros que eran en la escuela. La alegría que ellos tenían para enseñarme y yo me enfoqué en ellos. Siempre a mí me ha gustado trabajar con niños y creo que eso fue mi incentivo, ¿no? Desde muy pequeña, Claro. ver la amabilidad, el carisma, entonces es como que ellos fueron mi ejemplo y yo dije, no, a mí me gusta eso y yo tengo que seguir esa carrera. Ah, ok. Tenemos tres casos. Eh, tan, tan chévere, ¿no? A ver, ¿Quién más me puede aportar a la pregunta? ¿Quién más? A ver, voy a decir, a ver, así aleatoriamente, Milton, ¿cuál es Comenzó tu... Magíster, buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas Pues noches, Milton. uno de los motivos principales que opté por seguir educación básica fue porque mi papá también es docente, y bueno, él también ya se Ah, jubiló ya. y seguir más o menos las mismas raíces, o sea, la misma profesión que él. Aparte de ello, también tratar de
de una u otra forma cambiar ese chip a veces desde niños mismo para que en un futuro sean unas grandes personas, unos excelentes profesionales, porque inculcándoles valores desde una edad temprana, creo que podríamos cambiar de cierta forma ese pensar a veces las personas, de ese egoísmo y esa falta de empatía con las demás personas. Claro, claro que sí. Ok, ya llevamos 4 opiniones. ¿Quién más se atreve a ver, a dar a conocer su opinión, su motivo, más que nada, ¿no? ¿Por qué eligieron esta carrera, ¿no? ¿Alguien más? Les pregunto básicamente porque, bueno, la carrera tiene una proyección, digamos, en lo que estamos conociendo ahora, eh, bastante importante, como decían sus compañeros, en los valores y en lo que los niños estudiantes van a decantar, ¿no? De lo que van a hacer. Y como bien se dice, en esta etapa es sumamente importante, digamos, dejar esta huella, esta enseñanza bien marcada, ¿no? O sea, que me refiero a cómo como docente se puede influir en eso. Eh, por ejemplo, ahí hablaba una compañera del ejemplo que tuvo de los profesores en esa etapa y bueno, así como se da, ¿no? No quiero mirar los casos negativos, pero sí hay casos negativos, ¿no? Pero eh, ahí está, digamos, de tratar de poder cambiar un poco todo cambiar estos paradigmas que son, digamos, son antiguos, que quizá, no bueno, no sé ustedes, pero sí me tocó a mí vivir una época en donde el docente era, digamos, bastante estricto, tenía un perfil bastante, estoy hablando de mi caso, duro, ¿no? Habían varias restricciones y por ahí, digamos, la motivación de estudiar, incluso el tema de deserción y todo era bastante fuerte también. Pero bueno, ahora también, pero son como las situaciones que nos tocan vivir en cada una de las épocas. Eh, También le menciono y le hago esta pregunta porque creo que mencionaron la motivación. eh, Se debe vivir día a día, aunque sabemos que hay días buenos, días malos, pero la vocación debería estar presente siempre. Sabemos que hay situaciones que pueden ser un poco complejas, pero el hecho de cómo llegar a los estudiantes, cómo transmitir, de repente se vuelve una misión, una, si se puede decir, desafío el día a día. Y, y bueno, hay varios elementos que uno puede utilizar día a día o mediante uno esté haciendo prácticas, haciendo clases. Y viene esta parte, digamos, de la curiosidad. Y es un elemento que uno no puede dejar de lado, la curiosidad al conocer algo. Mientras uno tenga esa curiosidad, estoy hablando tanto del docente, ¿verdad? La curiosidad es es porque vino hacia un buen puerto. Eh, es tan así que también depende de los docentes
cultivar eso, ¿no? De estudiante, esa curiosidad, esa motivación de poder aprender. Entonces, hay varias formas de la interacción. De eso es lo que vamos a hablar ahora. Está dentro de un aspecto docente y de varios, en donde cómo uno puede transmitir, puede interaccionar, puede buscar, puede hacer interesante el aprendizaje. Entonces, hay que partir de lo básico. Y estamos en una etapa, digo, por ustedes que están, digamos, en esta etapa de formación, de inculcar eso, ¿no? De transmitir eso. O sea, yo en el camino he visto muchas cosas y he practicado y han pasado también muchas cosas positivas, más o menos como en todo de cosas, pero no podemos dejar que lo negativo influya en nuestro comportamiento del día a día ante los estudiantes. Entonces, siempre creo yo, desde mi punto de vista, hay que buscar el acercamiento y escuchar. Muchas veces eso es un tema también que se pasa por alto, el escuchar en serio. Entonces, de eso un poco se trata esta parte que creo que es pertinente dentro de este curso, porque la idea es transmitir, ¿no? También experiencias, cuestiones que a lo mejor no ha pasado, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, bueno, digamos, como, digamos, el curso mismo, ¿no? Dice Ecología de Desarrollo Humano y Aprendizaje. Entonces, anteriormente sí vimos algo que fue relacionado con las interacciones, ¿cierto? De alguna situación. Pero si bien es cierto, nosotros tenemos este concepto como más ambiental, ¿ya? Pero actualmente este concepto se desplaza o se amplía un poco, diciendo que digamos, esta ecología más bien alude a la interacción y el diálogo que todos los seres vivos guardan entre sí con todo lo que existe. Entonces, así hoy no se refiere solo a la naturaleza, sino que abarca a la cultura, a la sociedad, en- entre los seres naturales, culturales, ¿cierto? En sí, ¿no? Entonces, es un poco cómo viene este término a desarrollarse y existe, digamos, una teoría bastante, bastante, digamos, profunda y que explica todo esto. Entonces, dentro de eso está este diálogo que yo les propuse al comienzo, ¿no? Entender o conocer cuáles son las motivaciones que a uno nos llevan, por ejemplo, en este caso, a poder estudiar una carrera de educación básica. Y está en la esencia de las personas entender esa vocación. Entonces, esa es una idea bastante, yo diría desde el punto de vista de cuando uno está estudiando, tenerla claro. Esa vocación, es- es- esa formación. Entonces, esta, digamos, forma, digamos, o teoría de esta ecología del desarrollo humano apunta a esa intención
que tiene, digamos, dentro de la comunidad en sí, donde se aporta, digamos, y donde se encuentran todos estos elementos, ¿ya? Entonces es importante tenerlo desde ese y entre, eh, digamos, eh, se puede transformar, digamos, y en estos tiempos, que la educación se transforma en un reto, ¿ya? En contribuir hacia el individuo, eh, con la idea de que se pueda, digamos, tener, en este caso, un ser humano, digamos, con ciertas características y valores que sean importantes y como por ahí dijeron uno de los compañeros, sean, digamos, un aporte a la sociedad. Entonces, ¿verdad? Se convierte en un reto. Actualmente, en estos tiempos, y que, digamos, los adolescentes de repente la tienen difícil. Eso no es innegable. Pero analizando desde el punto de vista profesional y vocacional, es es un desafío que al final del camino va a traer gratos momentos y, digamos, a lo mejor retribución y logros. Entonces, eh, considerando esto, podríamos presentar, digamos, un perfil de más o menos del docente, pero tomando en cuenta que esto es eh, una propuesta, no es, son los únicos, digamos, atributos que podrían considerarse, sino que es una propuesta que por lo general la literatura la maneja y podemos tenerla, digamos, desde ese punto de vista. Entonces, por ejemplo, dentro del perfil que uno o que se propone en esta bibliografía, la función integral, el ejercicio de una ética, digamos, Magister, decente, perdón que le que es, interrumpa. ujú, No sé si es mi sí, internet o de todos los compañeros, pero se le escucha intercortado. en serio. Ay, déjenme Magíster, está revisar. cortado, no sé bien. No se escucha continuo. Deje revisar mi conexión. Por eso que, a ver, veamos. Voy a ver si me cambio de red y, y me dicen si todavía se escucha así. Ahora, hola, hola, hola. Se le escucha Voy a ahorita mejor, hablar. más. Sí, mejoró, Magister. Ahí mejoró. ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Sí, Magister, sí se le escucha mucho mejor. Magíster. Ajá. ¿Está bien? ¿Se escucha? Ya. Me dicen, porque así, justo
tengo esta otra red que me puedo conectar. Ya, entonces estamos en este perfil del docente y se mencionaba que una de las cosas que se considera es la formación integral, ¿cierto? Y esto es un poco lo que decíamos, eh, digamos, proyectar a un ser humano, a una persona que tenga ciertos valores importantes, ¿no? Y que este docente cumpla con estos requerimientos. Por ejemplo, como la capacidad de afrontar alguna duda, incertidumbre, la capacidad de diálogo, la comprensión entre si hay comunidades, digamos, indígenas, entender las culturas, el ejercicio también de la ética dentro de lo mismo, ¿no es cierto? De las mismas personas, de las mismas situaciones, ser, digamos, un docente que tenga esa apertura, que pueda transmitir, ¿no? Y cuando los docentes tienen esa apertura, eh, se nota, se nota mucho. En la forma de comportarse, en la forma de dialogar, en la forma de enfrentar las problemáticas. Entonces, bueno, lo podemos, digamos, considerar de una forma, digamos, un concepto importante eh, para el perfil del docente, ¿ya? Que es una formación integral. ¿Se escucha bien o todavía se No, sí se tiene logra escuchar algún... bien. Sí, se lo Sí, escucha bien, Ah, ya, magíster. ya, perfecto. Entonces, vamos a otro, digamos, atributo que podríamos considerar al docente, un pensamiento crítico y reflexivo. Eh, la verdad que cuando pensamos en un docente, también se le atribuye también el tema de la innovación, ¿no es cierto? La forma como se conduce también en el aula, ¿no? Entonces, que tenga la capacidad de conectarse, digamos, quizás con noticias, con eh, cosas contingentes que están pasando, ¿no? Y transmitir, digamos, esa posibilidad de que los estudiantes participen de acuerdo a lo que el mismo docente ha enseñado. O sea, obviamente, digamos, tendría que eh, compartir quizá una noticia respecto a lo que él mismo ha estado enseñando, ¿no? Entonces, hacerlos partícipes, digamos, y creando la instancia eh, con el diálogo y también darle las opciones, digamos, de cómo participar. O sea, yo puedo conversar, dar a conocer una noticia, qué sé yo, eh, y si dentro de la clase les digo, sí, eh, digamos, ¿qué opinan de esto? Pero también tengo que dar elementos para que hagan su análisis, ¿ya? Entonces son cosas que uno tiene que establecer, digamos, dentro de las instancias pertinentes. Bueno, acá hay un ejemplo que puede ser interesante y que puede ilustrar la idea que está ahí presente, ¿no? Dice, durante una clase sobre energía renovable, el docente presenta una noticia actual sobre la instalación de paneles solares en escuelas rurales. Luego pide a los estudiantes comparar esta información con lo que ya sabían sobre fuentes de energía y su impacto ambiental. El docente guía el análisis cuestionando ventajas, limitaciones y efectos sociales del proyecto.
fomentando así un pensamiento crítico y reflexivo. ¿Qué opinan de ese ejemplo? ¿Qué les parece, digamos, esa forma de interactuar con el docente con los estudiantes? Bueno, en base al ejemplo que plantea ahí, ¿no? El docente también da a manifestar que también pueden, de cierta forma, aprovechar los recursos naturales que nos brinda, en este caso, la que es la naturaleza, como es la energía solar, también interactúa de forma también interactiva con cada uno de ellos y haciéndoles conocer diferentes realidades que tal vez en zonas rurales tal vez desconocían. Ujú, claro. Y está ahí digamos, la estrategia que usa el docente, ¿no? Entonces, en el ejemplo mismo dice que el mismo docente orienta hacia el análisis, que eso es importante, o sea, dar las herramientas para que el estudiante pueda eh, hacer el diálogo, dar su punto de vista, pero con los elementos que le menciona el docente, y eso es importante. Entonces, yo le coloco el siguiente ejemplo. Eh, por ejemplo, cuando yo les doy una tarea, si yo les digo, por ejemplo, lo que hicieron, ¿no? Analicen este artículo y, eh, y solamente le coloco eso. Analicen el artículo y entréguenlo con tales condiciones. Por ejemplo, doy solamente la referencia de la APA. ¿Ustedes qué pensarían de eso? ¿Qué opinarían si soy tan escueto en ese aspecto? Es O un sea, si poco, nos da en cambio, o sea, lo que es con el enlace y todo, y nos dice que analice referencial a tal tema, ajá, pues netamente nos basaríamos en referencia al enlace y más o menos en base a los temas que usted nos pidiese que investiguemos como tal. Porque necesariamente solo con el enlace y con las indicaciones que usted nos diera también fuera algo factible también para nosotros también poder ir e investigar referencial al tema e inclusive relacionar con otros temas más que los que pudiéramos objetivizar un trabajo bien realizado en este caso. ya. Pero ¿no creen que es bastante escueto también? Porque se supone que uno, bueno, en este caso yo tengo una rúbrica, ¿no? Y entonces esa rúbrica yo hago la corrección. Pero yo creo que también hay que ampliar, digamos, el horizonte de cómo el docente tiene que manifestar lo que quiere del análisis, ¿ya? Definir lo que uno necesita. ¿Por qué? Porque sobre eso también está viendo la capacidad del pensamiento crítico y de la reflexión que que puedan hacer, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, dejarlo tan escueto se da hasta una ampliación muy abierta de lo que se puede entregar. Y la idea es un poco acotar, digamos, con la herramienta o con el alcance que pueda decir el docente. Entonces, usted por ejemplo, ya, no sé si el próximo año o el año que sigue, al próximo año, ustedes van a poder hacer alguna clase con los estudiantes. Entonces, yo mencioné una cosa a nivel universitaria, pero si esto lo consideramos en un aula de educación básica, eh, tiene que ser un poco más dirigido como nosotros queremos que los estudiantes vayan aprendiendo, ¿no? Vayan interrelacionando, o sea, cómo llevamos la clase en torno a, por ejemplo, a lo que uno quiere. En este caso es una simple noticia que está relacionada con un tema, seguramente lo ha mencionado en su clase,
el docente del ejemplo, entonces también dirige cómo debería plantearse, digamos, el análisis, ¿no? Y de esa forma, él le está induciendo a que propongan un pensamiento ya un poco más crítico de esa noticia, porque tienen una, un fundamento que anteriormente quizás le ha pasado, ¿no? Pero hay que orientar también qué es lo que quiere el docente, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que ir experimentando, diría yo, de a poco. A ver, tenemos bueno, acá está muy coloquial, le han colocado el espíritu aventurero. Bueno, ¿de qué se trata, digamos, este elemento, este concepto, como lo plantean acá, como parte del perfil? Digamos, se trata de que el docente tenga una actitud abierta que le permite percibir siempre algo nuevo y valioso en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, acá yo lo que les mencioné em, sobre, digamos, la capacidad de que el docente también tenga esa opción de sorprenderse, ¿no? De, de tratar de siempre tener la curiosidad de todo de todo lo que le rodea, de todo, dentro de lo que él hace, ¿no? Y eso transmitirlo a sus estudiantes. Se lo digo porque a mí me pasó, ¿sí? Le digo que, bueno, tuve un profesor que era extraordinario en ese aspecto porque nos contagiaba, digamos, con su forma de, del mismo sorprenderse y plantear cosas que eran, digamos, novedosas. Entonces, ese es un elemento que creo, para mí, a mí me cae bien, a mí me cae súper bien un atributo que, que es potencialmente motivador y que al mismo tiempo eh, permite que el estudiante vaya descubriendo, digamos, situaciones, cosas que, que le ayuden, que le ayuden. Entonces, bueno, ese bichito es lo que uno tiene que, primero, si es que no lo tiene el docente, bueno, va a ser un poco complejo que adquiera los estudiantes esa motivación o ese espíritu que se menciona acá, ¿no? Pero es a través, digamos, de la actitud que tiene la persona, el docente, de la forma como se comporta, ¿no? Como les mencioné. Eh, y son, eh, nos vamos a encontrar con diferentes casos. Y el mismo hecho nos va a indicar cómo se van a ir dando las cosas. Bueno, acá hay un ejemplo, dice que la maestra Isabel, con una actitud abierta y creativa, convierte su clase de ciencia en un espacio de exploración al construir con sus alumnos un sistema de recolección de agua lluvia. Entonces, acá mencionan que esta idea nace de la actitud, digamos, de cómo la docente percibe estas experiencias. Y bueno, acá se combinan también eh, otros, otras cosas como el aspecto creativo, ¿no? Y que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero
pero es una instancia que yo creo que es bastante positiva dentro de los estudiantes. Ya. Y, y ahora que tenemos, bueno, tenemos muchas facilidades de herramientas digitales, sobre todo de ese tipo de tecnología, que, que se pueden hacer, digamos, cosas bastante, digamos, innovadoras, por decirlo de una forma, ¿no? Con este espíritu aventurero de tratar de innovar, de co- presentar cosas novedosas, ¿no? Entonces, como le digo, a mí me viene bastante bien porque al parecer yo también pasé en algún momento con un profesor que me transmitió esa parte aventurera o esa parte innovadora que, que tienen los docentes, ¿no? Que deberíamos tener. Bueno, acá justo venía este tema de la creatividad. Acá se me corrió. Bueno, lo voy a dejar ahí porque lo había cambiado por otro ejemplo, pero bueno, la creatividad. Dice, como señalamos anteriormente, estamos en una época, bueno, estamos en una época eh, de un desarrollo tecnológico, ah, digamos, brutal. O sea, yo creo que en estos tiempos, creo que en 5 años han habido cambios que fueron bastante decisivos, ¿no? En estos últimos 5 años, la otra vez viendo la televisión, eh, veía el tema de estos robots que, que ya parecen personas. Hay una mezcla ahí de cibernético con lo biológico. Entonces, hemos avanzado terriblemente. O sea, digo, alguien pesimista puede ser terriblemente, pero abismalmente eh, en esta carrera de la tecnología. Entonces, lo que pasa es que no sé si tienen la misma percepción, pero mi percepción es que también hay cosas negativas que también obstruyen el pensamiento creativo o la creatividad también de los estudiantes, de todo tipo, ¿ah? Desde los más, de, digamos, educación básica, bachilleres, universitarios, porque que se están dando en estos tiempos muchas herramientas que nos, in- digamos, no nos permite explorar ciertas facetas de nosotros, que como que las cosas nos dan todo hechas, ¿no? Entonces la creatividad también, digamos, en cierta parte hay esa como dualidad entre que no nos permite avanzar en la creatividad y hay otros que son genios y hacen de esto, eh, hacen cosas importantes, pero lo que pasa es que si nos situamos en lo que es la parte básica, eh, yo me acuerdo de la época, digamos, cuando estaban las calculadoras recién, eh, no permitían que llevaran porque tenían que primero aprenderme en forma mecánica, ¿no? Entonces ahora ha sobrepasado todos esos límites. Hablamos la otra vez de estas pantallas, ¿no? Entonces ahora los niños nacen con esta parte digital ya, vienen con eso. Entonces hay
hay un aspecto que de repente no inhibe esa parte de la creatividad. Eh, entonces, la idea es transmitir la creatividad, transmitirla con actividades que sean didácticas, que sean provechosas y que el estudiante se sienta, se sienta innovador, creativo, ¿cierto? Y que tenga un desempeño importante, que se pueda proyectar con esa creatividad para largo, ¿no? Para tenerlo como un valor agregado. Entonces, y eso también parte del docente que transmita eso, que esté, no sé si constantemente, pero que esté experimentando hacia la creatividad de los estudiantes, haciendo actividades, eh, tratando de ser empático en ciertas cosas con la creatividad, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un ejemplo que la verdad yo había colocado otro, pero ¿qué pasó? Que no lo alcancé a borrar esta imagen. Luego le explico esto. El primer ejemplo dice que eh, digamos, estudiantes de quinto básico participan en un proyecto llamado Inventores del Aula, donde deben crear un invento para resolver un problema cotidiano, que es evitar que los perros callejeros rieguen la basura. Entonces, trabajan en un grupo, diseñan bocetos, hacen digamos, un esquema, elaboran prototipos con materiales reciclados y explican su funcionamiento. La actividad fomenta la creatividad al permitir que propongan soluciones originales respecto a la problemática. Eh, estaría, digamos, estaría chévere si hicieran, digamos, algo así, porque es un problema cotidiano que se ve y los estudiantes de ese grado podrían pensar en algo creativo, ¿no? El esquema que está ahí, el dibujito, es donde la profesora planteaba una actividad eh, donde les pedía a los estudiantes que hicieran un podcast en donde participaban dos, digamos, participaban en la comunicación dos personajes de la historia de épocas distintas. Entonces, la gracia de eso era que los estudiantes tenían que investigar sobre la época de cada uno de sus personajes y tratar de usar conceptos que usaban en la época que le compete, pero tratar de explicárselo al otro. Era un tema interesante, diría yo. ¿Ya? Entonces, es creativo, digo, para entender, digamos, eh, la, la época de cada uno, ¿no? Bueno, eso es por el lado de la creatividad. ¿Qué opinión tienen sobre este tema? ¿Alguien que quiera mencionar alguna cosa respecto a esto de lo que yo le estaba mencionando? Sobre la creatividad, cómo digamos, si fuera el caso, podrían aplicarla en una aula, en una clase? ¿Lo han pensado? Ahora les saco el tema, ¿no? ¿Alguien por ahí que sea creativo? Nadie.
Yo recuerdo una docente, ¿no? Cuando yo sabía estar en época de escuela, nos sabía ¿Ya? contar sobre las historias de acá de Ecuador, sobre los incas y demás. Y cada uno de nuestros compañeros le escuchábamos así atentamente, ¿no? Pero, y después decía ella sobre las culturas valdivias y demás, y nosotros ya salíamos como que a la hora de receso, y la docente Ujú. decía, hagan una masa así como de lodo y hagan de moldear más o menos así como tipo vasijas. Y las dejábamos que sequen Ya. y al siguiente día más o menos las pintábamos así con acuarelas. Creo que era algo innovador también de parte de la docente hacernos esas ciertas Ah, cosas ya. ahí también nosotros como estudiantes. Claro, claro. Bueno, ahí está un poco la creatividad, ¿no? Del docente para acercarlo a lo que contaba ella, ¿no? Interesante, esto aporta, ¿no? Cuando uno... Es que yo les menciono esto porque seguro ustedes van a tener práctica y les va a tocar, digamos, interaccionar con los estudiantes, ¿no? Y depende, digamos, qué es lo que van a hacer en la clase, qué es lo que van a enseñar, ¿no? Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿no? A tenerlo en cuenta. Bueno, acá hay otro elemento. Dice alta autoestima profesional. Entonces, em, acá es referente, digamos, yo lo diría, puede ser autoestima también, ¿ah? Pero también considerar que el docente tiene que tener iniciativa. Iniciativa porque eh, siempre en una institución, sobre todo educativa, eh, uno quisiera aportar, ya quisiera un poco contribuir también con la institución. Entonces, acá le colocan alta autoestima, pero bueno, ahí son formas de cómo asumirlo, ¿no? Eh, Acá está, digamos, una situación, una condición que el docente eh, pueda tener un protagonismo positivo. eh, Primero que nada, valorando su rol, ¿no? Su rol que es de docente. Entonces, eso mismo le da, digamos, una fortaleza también de poder proponer cosas. Obviamente, eh, al proponer, nosotros tenemos que considerar que tenemos el conocimiento, porque tampoco se trata de proponer cualquier cosa, ¿no? Si yo quiero proponer, tengo que tener esa competencia eh, bastante desarrollada, porque yo quiero contribuir con algo concreto, ¿ya? Entonces, dentro de eso, hay un sinnúmero de cosas que la pueden ser, bueno, puede ir desde lo curricular hasta lo, eh, qué sé yo, institucional, en torno a los temas, eh, pueden ser comunitarios, pueden ser infraestructura, una serie de cosas. Pero la idea es esa actitud, ¿no? Actitud sobre lo que yo sé, lo que yo puedo contribuir y afianzar el rol que tengo como docente. Entonces, mirándolo de ese punto de vista, es un aspecto, digamos, que es relevante porque hay una participación directa y que puede ser importante en la contribución hacia la institución. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo que podemos citar, dice que la profesora Elena participa activamente en un proyecto de mejora curricular en su escuela. Y bueno, acá se enfatiza que gracias a su conocimiento del contexto local y de las teorías que ella maneja, propone ajuste en la planificación
para responder a la necesidad de sus estudiantes. Entonces, como se dijo, es afianzar el rol del maestro, contribuyendo en algo positivo, que puede ser un cambio importante. Y eso también, obviamente, como persona, realza su autoestima, ¿no? Porque si lo aceptan, es bien considerada su propuesta. También nosotros nos manejamos en esos niveles porque se siente bien, hay una motivación y si hay un reconocimiento, mucho mejor. Entonces, son cosas que uno, no sé, bueno, hay algunas personas que sí se abocan a eso también y hay otras personas que prácticamente no les interesa. ¿Ah? Eso depende mucho de la actitud de los docentes. Acá hay una cuestión que también es importante, la ética. La ética. Em, entonces, estoy viendo. Ok. Em, bueno, acá hay una frase que dice, y la voy a leer para pedir quién puede opinar de esto. Dice, la educación, si no es ética, no es educación. ¿Qué opinan de esa frase? ¿Quién me puede, digamos, indicar lo que opinan de esa frase? ¿Puede ¿Ah? repetir su pregunta, Magíster, que no se la escuchó? Ya, dice la educación, si no es ética, no es educación. Eso ya depende del manejo del docente, cómo lo quiera realizar mediante los alumnos, porque digamos todo depende del orden y disciplina del manejo de uno como persona para poder tratar a los demás. Entonces eso nos calificaría éticos tanto en lo personal y en la manera de trabajar. Ya. Entonces, bueno, seguramente nosotros, de hecho, tenemos que manejarnos en esos principios, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, ¿no? Lo correcto o lo incorrecto. Eh, y la verdad es cómo manejarlo en distintas situaciones. Y bueno, esto también destaca los valores, los valores y principios que deberíamos tener como docentes, ¿no? Eh, entonces son cuestiones que la verdad que en ciertas situaciones de repente eh, se deben manejar. Hay muchas situaciones que uno debería manejar eh, que son de fondo. Em, la verdad que podríamos citar, digamos, muchas, como dije anteriormente, situaciones en donde puede reflejar, digamos, la ética del docente. Desde, qué sé yo, dejar pasar a un estudiante, ¿cierto? Sin que tenga los méritos o, digamos, de acuerdo a la asignatura, por cualquier motivo que sea, ¿no? Estamos hablando del docente, ¿no? Eh, y así se pueden dar otros casos, lo cual es un tema bastante complejo porque va mucho en los principios, como mencioné, y valores que tenga el docente. Eh, Esto tampoco pretende ser un curso de ética y de moral, ¿no? Pero sabemos que
pueden haber situaciones que se puede tomar desde este punto de vista. Y también pueden haber situaciones dentro de los estudiantes que el docente también tiene que detectar, ¿cierto? Entonces, eh, creo que si uno tiene una línea de principios y valores, la va a hacer, digamos, respetar en sus estudiantes, ¿cierto? Y tendrán los estudiantes una imagen en cuanto a eso, si este docente es, digamos, sigue esos lineamientos de principios y valores correctos, los estudiantes también tienen esa imagen de ese docente. Pero bueno, acá hay un ejemplo en cuanto a más, básicamente dirigido a un estudiante, ¿no? Dice que este estudiante toma sin permiso más materiales que sus compañeros durante una actividad. El docente eh, aprovecha la situación para reflexionar sobre lo que pasó, ¿no? Y establece el diálogo con el estudiante. Entonces, eso también dice que, como mencioné, hay una imagen, hay una forma de actuar de los docentes. Entonces, si es preocupado, este docente, sí va a hablar, va a transmitir esa, digamos, recomendación, reflexión con el estudiante. Entonces, es una forma de fomentar la ética sobre ciertas situaciones que se pueden dar en el aula. ¿De acuerdo? Es una de las tantas situaciones que podemos tener. Y acá viene un tema que también es bastante, creo que es como la reunión de todo de lo que un poco se ha hablado hace un minuto, ¿no? O lo que hemos venido hablando. Bueno, dice la construcción de la identidad docente. En este aspecto, eh, se puede, digamos, por ejemplo, acá se cita, bueno, el caso es el siguiente. Eh, en muchas ocasiones, cuando se sale de haber terminado la carrera, quizás hay una idealización de lo cómo se va a manejar, por ejemplo, coloco como ejemplo mi caso, saliendo de la formación y voy a una institución educativa, pero yo voy con la idealización teórica o más o menos práctica de lo que he visto en mi formación, de lo que me han y de lo que me han dado los docentes y lo que yo he aprendido y todo eso. Entonces, eh, la idea es cómo asumo eso cuando llego a la parte real, ¿no? A la parte de la rutina y vida diaria del trabajo de un docente. Eh, Inicialmente, lo que me va a hacer, digamos, aterrizar, va a ser ese contacto con la realidad. Va a ser ese contacto con lo que yo voy a tener en la realidad. Entonces, quizás, bueno, no, yo digo no en todos los casos, pueden haber casos. eh, Puede haber una decepción, puede haber una transición o simplemente
no hay ningún efecto, ¿no? Depende mucho de la, cómo lo asume este docente recién salió. Entonces, y ahí viene, digamos, en cómo yo asumo como docente esa identidad, qué, qué son las cosas que me afectan del momento, qué tengo que corregir, qué tengo que asumir y cómo me voy adaptando a esta nueva situación de la realidad. Entonces, eh, el mismo hecho de transmitir, digamos, transmitir el conocimiento y ver cómo ese ambiente de los estudiantes lo captan, cómo se maneja la situación de aprendizaje en el aula. Y todo eso se van, se van dando condiciones, se van dando situaciones en donde percibo si es lo que yo pensaba o no es así como lo que yo tenía como idealizado, ¿no? Entonces, son situaciones que, bueno, creo que mucho es la experiencia que uno tenga en estas prácticas que se hacen, que pueden dar luz a que quizás pueda hacer una transición sin problema o simplemente puedan tener algunas situaciones, eh, qué sé yo, problemáticas de duda y cuestiones así, ¿no? Entonces, habría que analizar caso a caso cómo es la investigación cualitativa, ¿no? Y interesante sería ese estudio. Pero bueno, un ejemplo se da esto. Hay una profe recién, digamos, graduada, que se llama Lucía, inicia su práctica en una escuela donde las condiciones del aula y las dinámicas reales superan lo que habían imaginado durante su formación. Durante sus primeras semanas, Lucía quiere aplicar una metodología de trabajo colaborativo en grupo. Sin embargo, nota que sus estudiantes no están acostumbrados a esa dinámica y surgen conflictos. Algunos no participan, otros discuten y el tiempo no alcanza y se les va, ¿no? En lugar de abandonar su idea de innovación, Lucía toma una estrategia. Primero, enseña normas de convivencia y cooperación y luego establece los roles de los grupos y finalmente aplica la dinámica que había pensado con mejores resultados. Entonces, eh, es es un ejemplo que puede ser válido haciendo el análisis pertinente, ¿no? ¿Qué les parece de cómo, o sea, estoy hablando del ejemplo, ¿les parece o no les parece ese ejemplo? O sea, desde el punto de vista cómo lo toma esta docente recién graduada. O sea, excelente el ejemplo porque busca nuevas metodologías para poder llegar a cada uno de los estudiantes y poder interactuar con ellos, ¿no? Ujú. Pero Sí. también, o sea, sumando lo que tú dices, complementando un poquito, es que tenía, digamos, como en su expectativa, quizás otra cosa, ¿no? Pero también sufrió un choque, digamos, cuando se ve que lo que pensaba hacer no le resulta inicialmente. Entonces le da la vuelta y lo replantea, que me parece interesante. Entonces, bien, bien. Son cuestiones que pueden suceder, ¿no? Bueno,
Por último, en esta, digamos, como planteamiento, el docente se hace como cinco imágenes de lo que es la escuela o el aula, ¿no? Lo menciona como un espacio rígido y normativo. Lo que es racional lo menciona como un espacio, digamos, rígido y normativo. Lo colegial, o sea, son aspectos o imágenes que se hace predicho, ¿no? Antes. Entonces, en lo colegial, basado en la colaboración entre docentes. En lo social, la escuela como sistema interactivo entre personas y el entorno, ¿no? En lo político se enfoca en los conflictos de poder, bueno, esto dentro de la organización, me da la impresión. Y en lo cultural reconoce la diversidad, valores culturales en algunos grupos. ¿Ya? Entonces, esto se va a explicar mediante este ejemplo, ¿ya? Que me parece que es más pertinente porque eh, queda más claro con el ejemplo. Menciona que una docente recién graduada inicia práctica en una escuela donde todo sigue un horario estricto y procedimiento detallado. Al principio se siente limitada por tanta norma. Eso es lo que menciona en lo racional, se asocia, digamos, con los normativos, ¿ya? Estamos en una situación de una docente recién graduada en donde tiene que cumplir ciertas normativas. Entre esos el horario y algunos procedimientos que hay que llevar a cabo. Eh, eh, en el transcurso del tiempo se une a un grupo de docentes que comparte ideas y colaboran en proyectos. Entonces, esa imagen se la asocia a lo colegial, o sea, a lo colaborativo entre compañeros docentes. Y luego dice que participa en reuniones con padres y observa cómo sus ideas influyen en las decisiones escolares. Primero, al reunirse con los padres, está haciendo una acción social, pero también hay quizás temas en donde se toman decisiones, lo cual contribuye en la parte interna de la institución, seguramente a hacer cambios, a proponer ciertas cosas que son importantes para la institución y, y que son, eh, digamos, importantes desde el punto de vista eh, social colaborativo. Participa en reuniones con padres y observa, esto era de lo social, perdón. Finalmente comprende que cada grupo en la escuela tiene distintas formas de pensar y actuar y aprende a dialogar con respecto a lo que son estos grupos, ¿no? Entonces ahí hay una relación, digamos, interacción. Si hay algunos grupos culturales, lo, lo aprende a ser empático o empática y a entenderlo, tratar de entenderlo. Y eso lleva a la interacción, a la comunicación, en donde se adapta a todo, a, a los grupos y al sistema mismo de la institución y lo que conlleva todo esto. Entonces, de alguna forma, todos estos elementos, aparte de lo que mencionamos anteriormente, lleva a la identidad del docente. Como les menciono, estos son elementos que se proponen en la bibliografía y seguramente a lo mejor pueden haber otros. Y la idea es cómo uno lo entiende, cómo lo
percibe y cómo nos contribuye, digamos, en lo que nosotros pensamos sobre el tema. ¿Ya? Entonces, eso es por un lado. Bueno, de plano hay también algunos requisitos que son, digamos, según la bibliografía, son determinantes y que no se pueden pasar a llevar. Eh, Uno es el dominio científico del docente, en donde tiene que conocer con profundidad el contenido de lo que enseña. Eso es importante, que no se puede pasar por alto. Adaptar el conocimiento al estudiante, algo ya dijimos, que saber cómo nosotros nos manejamos con los diferentes estudiantes en relación a los contenidos que uno tiene que hacer llegar, ¿ya? De acuerdo a los niveles que pueda tener estos estudiantes o los estudiantes que les corresponde. Propiciar aprendizajes reales, asegurar que tengan sentido, que tengan un fundamento, lo que se enseña. Y también ese conocimiento tenga una aplicación, ¿no? Ya, que sea importante, obviamente dentro del currículo que se está dando, ¿no? Pero hay formas y formas de ver que lo que se enseña se puede aplicar, ¿no? Se puede obtener un resultado. Después, vincular teoría con práctica. Un poco también lo que se dice antes, ¿no? Relacionar lo que se estudia o lo que le enseñan en la formación docente en el aula, digamos, cuando uno entra digamos, a hacer las prácticas docentes, ¿no? Entonces, que tengan esa relación, que puedan eh, ser transmitidas lo más eficaz posible. Tenemos también la práctica a la observación e interacción. Bueno, esto está, por ejemplo, cuando tenemos que observar en ciertas acciones a los colegas, ¿cierto? Y puede ser una rutina, ¿no? Depende de cómo uno lo tome, ¿no? Eh, que mediante la observación uno va aprendiendo de ciertos colegas y esto lo podemos aplicar en nuestras clases, ¿no? O darse cuenta de ciertas situaciones que nos puedan hacer mejorar lo que nosotros hacemos. Entonces tiene muchas aristas que uno puede considerar, ¿ya? Eh, es importante porque creo que la observación hacia gente que tiene más experiencia, quizás, nos puede ayudar a corregir ciertos errores que podamos cometer. Y por último, fomentar el trabajo en equipo, y esto lo podemos hacer con los mismos colegas, ya sea en algún proyecto, en algún, eh, digamos, trabajo colaborativo que podamos emprender y incluir a otros colegas y poder desarrollar así actividades que dejen, digamos, plasmada una, una enseñanza, ¿no? Enseñanza y aprendizaje para los estudiantes. Y eso es lo que quería compartir hoy día. Y no sé si tienen alguna duda, alguna cosa. ¿Mm? Bueno, les voy a enviar la presentación en la... ¿De acuerdo? Les voy a enviar la presentación
porque acá no puedo enviarle, ya no tengo esa posibilidad. Entonces, sí, Nancy, dime. Por favor. Magister, buenas noches. Por pedirle un favor, ¿pudiera hablar con usted un ratito antes de que termine la clase? ¿Ya? Sí, claro. Ya, profe. Gracias. Ok. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda respecto, nos estaríamos despidiendo hasta la próxima clase. Ok, entonces, que tengan buena semana. Gracias, Gracias, Magister. profe. Buenas Gracias, noches. Magister. Una buena noche. Gracias, Magister. Buenas noches con todos. Gracias, Magister. Ajá, Gracias, Marita. Buenas noches. que estén bien, muy bien.